Bienvenidos a Fuera de Stock, el podcast para los que queréis ir un paso más allá en el mundo de e-commerce y ventas online. Muy buenas, bienvenida a Fuera de Stock. Soy Emilio, SEO Manager en Orgánica, y hoy vamos a hablar sobre datos estructurados aplicados específicamente a fichas de producto para e-commerce. Entonces, de una forma sencilla, vamos a hacer una introducción, qué es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué son los datos estructurados, de forma breve, para qué sirven, ¿no? Y cómo podríamos implementarlo dentro de nuestra página web. Y también vamos a hablar sobre cuáles son estos campos o estos datos estructurados que nosotros deberíamos de implementar dentro de nuestras fichas de producto, cuáles son los más importantes. Y por último, mencionaremos algunas herramientas que nos van a facilitar nuestra labor cuando estamos trabajando con estos datos estructurados. Bueno, en primer lugar vamos a hablar qué son los datos estructurados. Básicamente son fragmentos de código que nos proporcionan, a nosotros no, a los buscadores realmente, información adicional sobre el contenido que existe dentro de nuestra web. Los formatos que Google admite son 3 principalmente, aunque hay uno que nos recomiendan, que es JSON-LD, que este es el recomendado por Google. Ahora vamos a ver qué implica cada uno, ¿no? O qué particularidades tiene cada uno. También tendríamos microdatos y en último lugar tendríamos RDFA. Entonces, el primero, que es el que nos recomienda Google para realizar este marcado, es JSON-LD. Es una notación de JavaScript que va incorporada dentro de una etiqueta script y se puede incorporar tanto en el encabezado como en el cuerpo de página. Los microdatos es una especificación de HTML que sirve para anidar estos datos estructurados dentro del propio contenido del HTML. La diferencia básicamente es que con los microdatos el marcado va directamente sobre los elementos, mientras que con JSON-LD va, por así decirlo, todo el marcado en el bloque de código separado del resto del contenido. Y después tendríamos RDFA, que es una extensión de HTML5. La mayoría de estos datos estructurados emplean un vocabulario de schema.org y aquí tenemos algunos campos que son obligatorios y que otros son opcionales. Aquí sí que hay que hacer una aclaración porque en schema.org hay algunos campos que nos marcan como obligatorios o ellos indican que son obligatorios, pero Google aquí nos dice que lo ideal es que consultemos antes de nada o que nos guiemos por las guías que ellos dan en developers.google.com o utilizar algunas de las herramientas que vamos a mencionar porque ahí ya ellos directamente nos lo marcan si hay algún dato que nos falta o hay alguno que está incorrecto. ¿Para qué sirven? Bueno, lo hemos comentado un poco al principio. Básicamente van a servir para Google o para cualquier motor de búsqueda, ayudar a comprender mejor nuestro sitio web y sobre todo a clasificar su contenido, porque nosotros le vamos a dar ahí cierta información que viene estandarizada, ¿no? Ellos ya saben qué es lo que significa, entonces les va a servir para poder clasificar y comprender mejor nuestra página web o en este caso pues nuestras fichas de producto. Principalmente en un e-commerce se incorporan por 2 motivos. Uno, en primer lugar, pues para mejorar su posicionamiento, ¿no? Siempre que le pongamos las cosas más fácil a los buscadores a la hora de interpretarlo, pues van a ser, por así decirlo, mejor valoradas o mejor miradas. Y el segundo motivo, que también es bastante importante, es para favorecer que aparezcan los resultados enriquecidos en las SERPs, pues con esa información que nosotros estamos marcando, ¿no? Lo típico cuando buscamos un producto, que a veces nos aparece el precio, cuál es su imagen, nos vienen también valoraciones, si está en stock, si no. No van a aparecer siempre, es decir, no porque nosotros implementemos este marcado de los diferentes elementos van a aparecer, al final eso va a ser decisión de Google o dependiendo de qué sectores y dependiendo de qué consultas lo va a mostrar de una forma u otra o lo mostrará o no y también dependiendo de la temporalidad. Habrá veces que haga pruebas y lo elimine y otras veces pues que aparezcan. Al final nosotros no tenemos 100% de control para saber cuándo van a aparecer o cuándo van a desaparecer, pero si le ponemos las cosas fáciles con los datos estructurados es más probable que aparezcan estos resultados enriquecidos cuando un usuario hace una búsqueda. Entonces, cuando nuestro resultado tenga esta forma, ¿no? O sea más atractivo, esto va a incidir directamente en el CTR. Al final, que un resultado se muestre o más grande o que muestre más información visualmente que otro de la competencia, aunque nuestro resultado esté por debajo, pues al final el usuario muchas veces la vista, siempre y cuando le aparezca en ese primer pantallazo, se le va a ir a nuestro resultado y es más probable que resuelva mejor su intención de búsqueda o porque sea más llamativo, pues al final acabe haciendo clic e indirectamente esto al final nos va a ayudar a subir las posiciones. Cuando un resultado que está por debajo de otro tiene un mejor rendimiento a nivel de CTR y a nivel de respuesta de usuario, lo normal es que a lo largo del tiempo vaya subiendo de posiciones y poco a poco lo vaya superando. Vamos a comentar ahora cuáles son los más importantes o qué aspectos deberíamos de marcar en las fichas de producto cuando estemos trabajando nuestro e-commerce. Principalmente van a ser 2, dependiendo del e-commerce o la tipología de sector, pues también tendríamos que tener otras consideraciones, pero principalmente hay que marcar en casi todos los e-commerce 3 tipos, que serían en primer lugar las migas de pan,
Después el propio marcado de product, donde indicaremos algunos elementos que ahora vamos a comentar. Y por último, en el caso de que en la ficha de producto nosotros tengamos preguntas frecuentes, pues resolviendo cómo se utiliza o qué particularidades pueda tener ese producto, también es interesante realizar ese marcado. Las migas de pan al final nos vienen marcando la arquitectura web, ese producto nos dice a qué categorías y subcategorías corresponden, entonces esto se le puede dar con los datos estructurados a Google para que comprenda nuestra arquitectura web de forma más correcta. Con el marcado product hay muchos elementos, yo os aconsejo que acudáis o a schema.org para verlos o a developers.google para ver cuáles son todos los elementos, pero principalmente no deberían de faltar los siguientes, que serían la imagen, para que pueda aparecer, pues ya hemos dicho, en las SERPs de forma más destacada, el nombre de ese producto, la descripción, donde aprovecharemos a meter también palabras clave relacionadas y términos relacionados con ese producto, la marca, esta parte también es importante, y otros dos aspectos que tienen que ver con el precio y las valoraciones. También se suele recomendar hacer un marcado de si está o no el producto en stock. Lo que pasa es que esto nos puede jugar en nuestra contra, porque si un determinado producto no lo tenemos en stock y muestra datos, resultados enriquecidos, pues puede parecer que no haya stock, entonces al final eso nos va a estar restando clics. Entonces, sobre productos que no vayamos a tener problemas con el stock, sí que os recomiendo marcarlo porque va a ser siempre más llamativo si marca que el producto está en stock. ¿Cómo se puede marcar en nuestra tienda online? Bueno, ya comentábamos antes que lo ideal sería marcarlo con JSON-LD porque es la forma que lo recomienda Google de hacer, aunque tendríamos esas otras dos formas, ¿no?, de implementarlo con microdatos y con RDFA. Lo ideal en toda tienda online es que esto esté automatizado, y es decir, que coja los campos de la base de datos del producto que nosotros tenemos, los que hemos comentado, imagen, nombre, descripción, precio, valoraciones, todo, y que automáticamente lo marque, porque si no, en un e-commerce sobre todo grande, si son pues a lo mejor 20 productos, 30 productos, quizá no es necesario automatizarlo, ¿no?, porque se podría meter a mano, pero el problema que cuando lo vamos a trabajar a mano es que los datos cuando cambien tenemos que asegurarnos también de cambiar ese código para no estar dando información errónea, ¿no? Al final, la información que nosotros estamos dando con estos datos estructurados debe de ser exactamente igual a la que estamos mostrando visualmente en Google, por lo tanto, idealmente, aunque la tienda sea pequeña, sería tenerlo automatizado. Ya no hablamos de e-commerce con un catálogo bastante amplio, porque si no sería imposible tenerlo actualizado y ir metiendo el código en cada uno de los productos. Entonces, idealmente, nosotros tendríamos que tener la estructura de estos datos estructurados y la información se iría rellenando automáticamente de nuestra base de datos en función del producto. Como herramientas útiles vamos a comentar 3 y vamos a dejar los enlaces en la URL del podcast de nuestra web. En primer lugar, la prueba de resultados enriquecidos de Google. Básicamente esta URL, cuando nosotros introduzcamos nuestro producto, ¿no?, nuestra ficha de producto, la URL, nos va a decir si pudiera mostrar resultados enriquecidos esta URL o no. Es decir, de alguna forma nos está validando si ese marcado es correcto o no. Tendríamos también un asistente para el marcado de datos que básicamente nos tira como un tutorial. Podemos introducir nuestra URL y decir a qué categoría corresponde dentro de la que ellos tienen, pues si corresponde a un producto o corresponde a un viaje, una receta. En este caso, pues seleccionaríamos producto, y lo que hace es cargarnos a un lado de la pantalla una preview de nuestra tienda online y a la derecha podemos ir seleccionando los diferentes elementos. Esto, digamos que estaría pensando para hacerlo a mano, entonces iría un poco en contra con lo que hemos comentado, pero yo creo que sobre todo cuando estás empezando y no sabes qué marcado debes de realizar o cómo se sacaría este código, ¿no?, qué formato podría tener, quizá para tomarlo como referencia y como base y después automatizarlo podría ser bastante interesante. Tendríamos también la herramienta de prueba de datos estructurados, donde aquí tenemos dos opciones, o bien darle una URL donde tengamos nuestro marcado, o bien darle un código. Básicamente aquí lo que va a hacer es decirnos si nos faltan algunos elementos o si tenemos errores o hay algo erróneo. Digamos que sería similar a la primera que hemos comentado de la prueba de resultados enriquecidos. Lo que pasa es que la primera nos va a decir si podrían mostrar esta información, digamos, en las SERPs de forma más visual, y esta segunda, pues digamos que se enfocaría más un poco en la parte técnica, en decirnos cuáles son los errores o qué fallos estamos cometiendo. También comentar que dentro de Search Console, si nosotros ya tenemos implementados estos fragmentos de datos estructurados en nuestra web, nos van a ir apareciendo, en el caso de que haya errores o los que vaya detectando, nos van a ir apareciendo las gráficas en Search Console, pues de si está todo bien, o en el caso de que haya errores, pues nos iría diciendo cuáles son los errores que tenemos que ir subsanando. Entonces, bueno, vamos a hacer a modo de recapitulación todo lo que hemos comentado. Los datos estructurados facilitan a los motores de búsqueda a comprender nuestro sitio web y además favorecen que aparezcan los resultados enriquecidos en las SERPs, que indirectamente esto nos va a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento web. Idealmente deberíamos de marcarlos de forma automática sacando los datos de la base de datos de nuestra propia web, y tenemos varias herramientas para, antes de lanzarlo, verificar si se están trabajando correctamente o no.